estudiantes. En esta oportunidad vamos a ver la segunda videotutoría de la 2095 para este segundo cuatrimestre del 2025. Vamos a ver el segundo segundo y tercer avance de investigación y dudas. Vamos a evacuar dudas de las que tengan. Em, Sería bueno que tengan el libro a mano para ir viendo un poquito de teoría junto con la práctica. Voy a compartir la pantalla. Ok, entonces arrancamos aquí. Segundo avance de investigación. Eh, Todas las observaciones que yo les dejé del primer avance tienen que estar corregidas, ¿verdad? El primer capítulo. El primer capítulo. Y entonces aquí, después de los objetivos, viene capítulo 2. Entonces pasan las referencias y los anexos para el final del documento. Entonces, después de los objetivos, vendría el capítulo 2. Entonces, en este capítulo 2, em, vean donde voy a bajar. Capítulo 3, marco metodológico. Y yo les recomiendo siempre que antes de empezar este segundo avance hagan este cuadro, el cuadro operacionalización de los objetivos. Este cuadro va a ir aquí en el capítulo 3, ¿verdad? Pero es porque este cuadro tiene toda la estructura del trabajo, entonces para que todo lleve la misma coherencia. Entonces, van a colocar aquí los objetivos específicos, ahorita lo vamos a ver más a fondo este cuadro, pero básicamente colocamos aquí los tres objetivos específicos, la variable conceptual, que es, hay que sacar como el concepto clave de ese objetivo, ¿verdad? Y explicarlo con una cita. Eso es para que todos hablemos en el mismo documento, entender que son, por ejemplo, aquí estrategias didácticas en, en estudiantes con altas capacidades. A lo mejor es diferente en Estados Unidos o qué sé yo, en China. Entonces, para que todos hablemos en el mismo documento y no se entienda otra cosa, de una vez esto se define aquí en la variable conceptual, apoyándose con una cita, ¿verdad? Igual para cada uno, para cada objetivo. La variable operacional tiene que ser medible, medible. Entonces, por ejemplo, aquí pongo ejemplos y un objetivo puede tener varias eh, variables operacionales. Ahí ustedes pueden poner las que consideren. Si, por ejemplo, son medibles, entonces, por ejemplo, si fuera número de actividades lúdicas o tipos de actividades lúdicas o actividades lúdicas, ya se entiende que después lo vamos a ir a medir con esto, ¿verdad? Lo vamos a ir a medir con los instrumentos, pero esa es la idea, que sea medible, que ustedes visualicen que cuántas horas ejecutan el modelo inclusivo, ¿verdad? O tipo de herramientas tecnológicas en el hogar, por ejemplo, o en el kinder, el nivel de motivación, etcétera. Va a depender de este objetivo, claro está. Entonces, esta es la definición en abstracto y esta es la que es medible, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver esto. Igual esto está en la página 259 del libro para que vean bien la técnica, el instrumento y el tipo de ítem porque tienen que llevar coherencia, ¿verdad? Em, Está en la página 259 y ahí yo les he preparado un PowerPoint que ahorita lo vamos a ver. Entonces, siguiendo con esto, es porque, digamos, cuando ustedes relacionan esta variable conceptual y esta variable operacional, te da un concepto, el concepto ya más puro de este objetivo, cuando ya, entonces, ¿por qué? Porque entonces eso es lo que vamos a ir a explicar allá en el marco teórico. Entonces nos vamos a ir un momentico para el capítulo 2. Capítulo 2. Entonces visualicen que uniendo estas variables, uniendo la variable conceptual con la variable operacional, ¿por qué no es solamente la variable conceptual? Porque cuando van a hacer el marco teórico, no es un glosario de términos, ¿de acuerdo? Hay que hacer la relación con el
objeto con el problema o con los actores. Ese concepto clave lo relacionan con los actores o con el problema y para que no sea como un glosario de términos. Entonces, cuando nos venimos aquí en el capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2, marco teórico, siempre va a empezar, bueno, esto a partir de aquí, el capítulo 2 y capítulo 3 van a empezar con un párrafo introductorio explicando cómo está compuesto este capítulo para guiar al lector, qué es lo que se va a encontrar después, cuáles serían los títulos claves. Entonces, esos, esos conceptos claves, ¿de dónde los voy a sacar? De los objetivos. Entonces, básicamente hay que sacar un concepto clave del objetivo general. Y este sería un título de segundo nivel. Véalo aquí, que es un título de segundo nivel. Recordar que los títulos de los capítulos son de primer nivel. El título del objetivo general sería de segundo nivel y los títulos que corresponden a los títulos específicos serían los títulos de tercer nivel. ¿De acuerdo? Entonces, cuando voy a explicar esto, porque estos tres, ¿verdad? Van de la mano a cumplir con el objetivo general. Entonces, ¿qué es lo que hago? Normalmente se empieza a explicar de lo más básico a lo más específico. Entonces, primero explico qué son estrategias didácticas aquí, por ejemplo. Ya después me voy ya para estudiantes con rasgos de altas capacidades y ya voy cada vez más específico. Empiezo en lo general y ya voy a lo más específico, estrategias didácticas para estudiantes. Entonces va a depender mucho del objetivo general que tenga. Entonces, esto es para que visualicen, cuando ustedes tienen ese cuadro ahí abajo hecho, ¿verdad? Visualicen que cuando van a explicar esto, hagan la relación del concepto con los actores o con el problema. No se queden nada más con la definición porque no es un glosario de términos. ¿Sí me explico? Entonces, también cada uno de estos títulos de tercer nivel sería los que usted va a desarrollar. Entonces, se desarrollan con mínimo 3 párrafos. Cada apartado, digamos, esos serían los apartados. Entonces, cada uno con 3 párrafos y una cita, mínimo, mínimo, ¿verdad? Porque va a ser un apartado, va a tener un párrafo de introducción, un párrafo de desarrollo y un párrafo de conclusión. A veces hacen un apartado y solo tiene un párrafo. Eso, eso, eso no tiene sentido. Hay que ver si ese título es necesario ponerlo. A lo mejor es información del apartado anterior, ¿verdad? Entonces, si van a poner un título es para desarrollarlo y por lo menos son con 3 párrafos, uno de introducción, uno de desarrollo, uno de conclusión. Entonces, cada uno de estos con 3 párrafos y una cita mínimo. Si ya quieren inspirarse un poquito más, pues bienvenido sea. Eso enriquece mucho el manuscrito, ¿verdad? Y de paso con fuentes actualizadas. Es que a veces se meten un montón de cosas, pero son información de ahí. Antes del 2000 yo no sé si si ya habían nacido con esas citas, entonces hay que tener eso, a eso presente, ¿verdad? Entonces, y después cerrar el capítulo de todo eso que usted escribió, ¿qué sería lo más importante para resolver ese capítulo, ese objetivo general? ¿De acuerdo? 1 o 2 parrafitos, lo más importante que se debe considerar para atender ese objetivo general. Entonces, cada una de estas citas que sean citas diferentes, no repetir el autor, ¿verdad? Citas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita voy a dar espacio para preguntas. Vamos a ir viendo aquí el capítulo 3. Entonces, ahí estamos en la página 180 y qué bueno que vinieron a la tutoría porque salen muy bien los que vienen a la tutoría y por el contrario, a veces, ¿verdad? Ahí ven en la página 180 2 métodos. Entonces, hay uno que corresponde al cuantitativo y otro al cualitativo. Cuando no vienen a la tutoría, de ahí a veces copian y copian mal y entonces utilizan el método inductivo y el método inductivo es del paradigma cualitativo y nosotros estamos trabajando con el paradigma cuantitativo. Entonces, ¿cuál es el método que nos corresponde? El método hipotético deductivo. Entonces, eso es lo que hay que definir aquí.
página 180, de aquello. En esa página 180 están los dos métodos, pero ya sabe, uno es de uno y de un paradigma y otro. Entonces, hay que definir el método hipotético deductivo con una cita y explicar la ruta a seguir. Esto de explicar la ruta a seguir es que lo vincule, no se quede nada más con la definición. Si usted pone nada más la definición del método, posiblemente tenga uno o dos puntos menos según la rúbrica, ¿verdad? Entonces hay que ver, igual aquí en el diseño, define el diseño, pero no se quede nada más con la definición, ¿verdad? No es un glosario de términos, haga la relación con su trabajo. Eh, entonces eso es básicamente el método. ¿Qué elementos tiene su trabajo que lo hacen hipotético deductivo? Esa es su ruta. Esa es su ruta. Entonces, pero si ven la definición, entonces ahí le van a dar pistas, ¿verdad? Y vamos con el diseño. Entonces, como estamos con un alcance descriptivo, eso significa que nadie va a hacer experimentos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo primero. Vamos a utilizar un diseño no experimental. Y ahí hay dos tipos. Página 197, si no me equivoco. 197 hay dos tipos. Está el transversal y el longitudinal. Entonces, ¿eso de qué depende? Depende de la temporalidad que le pusieron en el objetivo general, en la pregunta de investigación, en el tema. ¿Cuál fue la temporalidad que le pusieron? Le pusieron todo el periodo 2025, entonces es longitudinal. Si le pusieron únicamente en este mes, julio 2025, o solamente en el segundo cuatrimestre 2025, o sea que usted va a tomar una foto de lo que está sucediendo en ese momento solo una vez, no va a ver su evolución, que sería la longitudinal. El longitudinal tendría que, por ejemplo, aplicar un cuestionario en el primer cuatrimestre, en el primer trimestre, en el segundo trimestre y otro el tercer trimestre y ves la evolución. Pero en el transversal solamente se toma una foto y eso es lo que hay. Entonces puede ser que, entonces va de acuerdo a la delimitación temporal que tienes en el tema. Entonces eso lo revisan para que lleve esa coherencia. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes ven en la definición, eh, tanto la longitudinal como la transversal, hablan del tiempo. Entonces, cuando vemos aquí, que es el diseño, ven la definición, está hablando del tiempo. ¿Cómo tendría usted que vincular esa definición a su trabajo? ¿Cómo lo tendría que vincular? Si está hablando del tiempo, pues indique el tiempo, indique el periodo del estudio de ese trabajo. Así lo vincula. Entonces, un poco de relacionar, ¿verdad? La teoría con la práctica y se va haciendo la luz, ¿verdad? Ahí vamos haciendo la luz. Entonces, no se queden con esa definición, lo vinculan, pero la definición está hablando del tiempo, ¿verdad? Entonces, a veces que yo veo cómo le cuesta, ¿verdad? Esos detallitos o la comprensión de lectura, poner un poquito más de atención, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos con la población. Aquí siempre vamos a hablar de números, en población y en muestra. Vamos a hablar con números. Entonces, em, aquí básicamente hay que separarlo, este apartado, hay que trabajarlo entonces se hacen otros títulos de tercer nivel para poner las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son las fuentes que ustedes tienen de recolección de datos, pero que son de su propia mano. Esas fuentes, ¿cuáles son ustedes? Entonces, por eso hicimos este cuadrito al inicio. Entonces, esto lo vamos a sacar de aquí. Esas son sus fuentes primarias. Por ejemplo, una guía de observación a los docentes, un cuestionario al estudiantado, una entrevista a la familia. Entonces, indicar el instrumento y el actor. Esa es su fuente directa. Esa es su fuente directa. Entonces, aquí hay que definir cuáles son las fuentes primarias con cita e indicar quiénes son sus fuentes primarias. Las fuentes secundarias, ¿cuáles son? Son los datos obtenidos de otras manos que no son su.
su mano, ¿verdad? Una mano secundaria que te vino a dar ayuda. Entonces, para enriquecer este manuscrito. Entonces, ¿dónde están esas fuentes secundarias? Son todas las que tienen en las referencias, ¿verdad? Pero no van a poner aquí referencias, no, sino van a ver qué es lo que tengo ahí. Tal vez algún documento en particular donde ustedes obtuvieron muchísima información, esa sí podría ser. O ya viéndolo más general, digámosle que si tienen revistas, eh, libros, enciclopedias o em, no sé, revistas, alguna revista en particular. Entonces hay que ver el tipo de documento, eso es lo que tienen que ir a ver, el tipo de documento que tengo ahí en las referencias y entonces esos son datos de fuentes secundarias, son datos obtenidos de otros autores, ¿verdad? Y que me enriquecen mi manuscrito. Entonces, y ponerle atención sobre todo si hay alguna en particular donde más obtuvieron datos, ¿verdad? Más información. Entonces esas serían las fuentes primarias y secundarias. Y entonces, antes de eso, ¿verdad? Que estamos desarrollando este apartado de la población, entonces van a ver también un título de tercer nivel que es sujetos de investigación y características. Básicamente tendríamos este título de tercer nivel junto con estos también en este apartado. Entonces, los sujetos de investigación y sus características, entonces hay que ver los objetivos nuevamente. Mucho va relacionado con los objetivos. Si yo tengo mi objetivo, tal vez en el objetivo 3 o en el 2 o en el 3 a veces voy a trabajarlo con la familia. Entonces, mi población se incluye la familia, ¿verdad? O a veces mis objetivos únicamente voy a trabajar con docentes. Entonces, solamente mi población va a ser los el personal docente. ¿Verdad? El personal docente, o si mis objetivos únicamente voy a trabajar con el estudiantado, entonces hay que desglosarlo ahí. Hay tantos estudiantes, tantos docentes, tanta familia, ¿verdad? De acuerdo al objetivo, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos. Por ejemplo, hay 3 docentes de preescolar y por eso ya eso son características. Tienen 40 años de trabajar, son graduadas de preescolar, ¿verdad? Qué sé yo, si hay 25 alumnos, bueno, separados en 3 secciones y hay tantos niños y tantas niñas, ¿verdad? Igual para los padres de familia, sus características, ¿de acuerdo? Entonces, va muy relacionado con los objetivos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo aquí en mi objetivo, por ejemplo, estrategias docentes para el personal, implementadas por el personal docente. Entonces, aquí lo más lógico es que yo vaya a trabajar aquí con los docentes, determinar los intereses del estudiantado. Entonces, yo voy a hacer una observación, un cuestionario, una entrevista para el estudiantado, no para un padre de familia, no tiene la relación, el actor, ¿verdad? Por eso había que en esa delimitación de los objetivos específicos que no incluye el lugar ni el periodo, los específicos, solamente el verbo, el objeto de estudio y la población, ¿verdad? En este caso, que si va a trabajar con docentes, si va a trabajar con estudiantes, si va a trabajar con la familia. Y entonces este instrumento va aplicado a ese actor, ¿verdad? Entonces esos son los actores que vienen aquí en la población. ¿Cuántos hay? Aquí, cuando hablamos población, números, numeritos, hablan más bonito, tantos docentes, tantos alumnos, tantos padres de familia. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos con la muestra. Entonces, aquí hay que poner atención, eh, un detalle. Lo primero es considerar, ustedes mismos consideran si la población que tengo aquí es muy grande o es relativamente pequeña. O sea, para mí, como eso es un criterio personal, si yo digo, bueno, yo tengo 25 alumnos, ¿verdad? O 10, supongamos que tengo 10. Entonces, yo a esos 10 alumnos, yo le puedo aplicar un cuestionario, yo solo ir a aplicarle un cuestionario. Entonces, sí, entonces esa es una población pequeña para mí, para mí. Pero a lo mejor yo digo, bueno,
tengo 10 alumnos, pero yo no puedo solo, tal vez esa población es grande, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, considerar si esa población es grande o es pequeña. Para mí, como investigador, yo voy a ir a poder hacerle entrevistas a 150 estudiantes, ¿verdad? A lo mejor ya sin número lo ve más sencillo, ¿verdad? Si yo digo, voy a hacerle una entrevista a 10 alumnos, tal vez sí pueda, tal vez no, a 150 tal vez sí, tal vez no. Eso depende del investigador, ¿verdad? Entonces, ok, si ya lo tengo decidido, entonces, como es grande, si es grande la población, voy a trabajar el muestreo probabilístico. ¿Verdad? Entonces, con una estadística vamos a sacar cuál sería el tamaño de la muestra. Y ahorita vamos a ver cómo se saca el tamaño de la muestra. Pero si yo digo que es pequeña, por ejemplo, si yo trabajo con estudiantes con necesidades especiales y puede ser que en todo qué sé yo, si estoy viendo primer ciclo y con con alguna necesidad especial, tal vez solo hay 5 o 6. Entonces trabaja la no probabilística, ¿verdad? Que es ya como más puntual ir a ir a algún tamaño de muestra, pero de manera conveniente, por eso hay que ver los tipos. Pero bueno, eso es lo primero. Si es grande o si es pequeña. Si es grande, utilizo el probabilístico y si es pequeña, no probabilístico. Ok, ahora, dentro de cada uno hay sus tipos y eso es lo que está aquí. En el probabilístico está el simple, sistemático, estratificado y por conglomerados. Y en el no probabilístico está por cuotas, intencional o por conveniencia. Entonces, básicamente, cuando yo trabajo una población que es muy pequeña, yo podría trabajar el muestreo por conveniencia o intencional, si ya voy a trabajar, por ejemplo, con estudiantes con necesidades especiales, o si tiene autismo, o si tiene TDAH, o lo que sea que tenga, pero yo en esa población, yo ya puse en esta población cuánto hay en mi ciclo. Si mi ciclo es primer ciclo, entonces yo tengo que desglosar en primer grado. Hay tantos. En segundo grado hay tantos. En tercer grado hay tantos. Y de todos esos con necesidades especiales, tantos, ¿verdad? O con autismo, tantos, con TDAH, tantos. Y entonces, como yo voy a trabajarlo con ese tema, ese objeto de estudio en particular, entonces ya sería intencional. ¿Por qué? Porque entonces, en el no probabilístico, yo no lo voy a sacar con una estadística, porque no hace inferencias. No hace inferencias, es el probabilístico el que hace inferencias. Entonces, en el no probabilístico, lo que hay que decir son características. ¿Qué características deben de cumplir los sujetos para ser elegidos, ya sea intencionalmente o por conveniencia? Esas características. Entonces, ahí las desglosa. Entonces, en el no probabilístico se señala esas características, ¿verdad? Ahora vamos con el probabilístico, que es lo que quiero que vean aquí un momento, y eso está en la página. Vamos a ver, eh, la estadística en la página 215. Eso le va a tirar a una calculadora de muestra. Eso está aquí, que ya. Bueno, en la página 215 le va a salir este link, que es el SurveyMonkey para calcular el tamaño de muestra. Entonces, supongamos que ustedes tienen una muestra, por ejemplo, de 100 estudiantes. 100 estudiantes y lo normal es que se utilice el nivel de confianza de 90 y un margen de error de 10. Entonces vieron cuando yo decía, tengo que hacerle una entrevista a 100 estudiantes, yo puedo solo. No, entonces mejor saco una muestra. Y entonces aquí ya con esta herramienta ustedes sacan, bueno, le va a tocar a 41 entrevistas, que todavía está bonito, ¿verdad? Pero bueno, ya no son 100. Entonces esos detalles son los que tienen que ir viendo en esto de la muestra, si es grande, si es pequeña, si tiene algún objeto de estudio en particular, ¿verdad? Si son, dependiendo de la población, ¿verdad? Y bueno, ya una vez que decidieron todo eso, entonces lo primero que hacen es definirlo con cita, lo que hayan definido. O sea, no es que van a definir todo esto, no, sino digamos, el mío va a ser probabilístico simple. Entonces eso, defínalo con cita.
probabilístico, sí, simple, ahí es. Que no, que lo voy a hacer no probabilístico intencional, ok, ahí está la cita, ahí está en el libro. Creo que aquí también este documento se los puedo pasar mañana por correo. Y ahí vienen las páginas para que se apoyen, ¿verdad? No se monten encima de esta guía. Em, y entonces se define con cita. Y entonces aquí, como hay que decir números, bueno, en la que es probabilístico simple, entonces indican eh, el margen de error y el nivel de confianza que usaron. ¿Verdad? Lo normal es que se utilice el nivel de confianza de 90 y el margen de error de 10, ¿verdad? Si ustedes lo ven aquí, si yo le pusiera aquí 95 y tira aquí 5, o sea, de 100 a 80 casi, o sea, no hay mucho de diferencia. Entonces, casi que el tutor les va a decir, ya, y va a hacer los 80 y haga los 100 de una vez. Pero no, entonces se utiliza normalmente 90 y aquí 10. Hay bastante diferencia. Y bueno, entonces, en ambos casos hay que definirlo con cita, ya sea el probabilístico o el no probabilístico y su tipo, ¿verdad? Y en el probabilístico indican el tamaño de muestra y el margen de error y el nivel de confianza. En el no probabilístico lo que hay que decir son características. ¿Cuáles son las características que deben de cumplir esos sujetos para ser elegidos, ¿verdad? Ser seleccionados en esa muestra? De acuerdo, vamos por ahí. Cualquier preguntita ahí me las van dejando. Ya casi vamos a ver más el chat para ir viendo las preguntas. Entonces aquí se los pongo en negrita. Definan la forma. Cuando dicen la forma es si es probabilístico o no probabilístico. Esa es la forma de muestreo y el tipo. Cada una tiene su tipo, ¿verdad? Entonces definen la forma y tipo con cita del muestreo que van a usar y se debe indicar el tamaño de muestra y cómo se hace su selección, si se hace estadísticamente o se hace con características. ¿Verdad? Es lo mismo que acabamos de comentar. De acuerdo, bueno, vamos con las hipótesis. Y lo que quiero que vean, y, y también vamos a ver un poquito aquí con estos, cuando ustedes relacionan, lo pueden tomar como esta, como una variable, y cuando la relacionan con esta otra variable. O sea, lo que quiero es que vean que las hipótesis van a trabajar con variables. ¿Y de dónde agarramos las variables? Pues de este cuadrito. Por eso este cuadrito les va a ayudar bastante, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que visualicen es em, las variables. Esto es un ejemplo, vean. Las TICs que se utilizan en el hogar, esta es la primera variable. Las TICs que se utilizan en el hogar. Y la segunda variable. Entonces, potencia el desarrollo cognitivo. Entonces aquí hay una palabra clave como potencian o mejoran o, bueno, hay más palabras. Entonces, pero estas son las dos. Entonces se escriben como una afirmación hipotética entre esas dos variables que luego será verificada con sus instrumentos. Entonces, por ejemplo, esta es la hipótesis de trabajo. Las TIC que se utilizan en el hogar potencian el desarrollo cognitivo de los discentes. La hipótesis nula, que sería las TICs que se utilizan en el hogar, no potencian el desarrollo cognitivo del discente. Y la hipótesis alternativa, las TICs que se utilizan en el hogar potencian, pero en este caso, el desarrollo socioafectivo del discente. Entonces, eh, para el trabajo hay que plantear tres hipótesis de trabajo, ¿verdad? Una para cada objetivo. Una para cada objetivo. Si quieren poner también la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, pues bienvenido sea. Pero sobre todo ya vieron que la hipótesis nula es como ponerle la contraria a la otra y esta casi que es hacer otra hipótesis de trabajo. Entonces son tres hipótesis de trabajo, una por cada objetivo. Entonces, que tengan claras las dos variables que ustedes van a medir con sus instrumentos. Luego con sus instrumentos, bueno, vamos a ver si esto es verdad.
¿verdad? Si las TIC que se utilizan en el hogar potencian el desarrollo cognitivo en el del discente, o a lo mejor no, o a lo mejor potencia, desarrolla otra cosa, pero no, o ninguna de estas dos, ni el desarrollo cognitivo ni el desarrollo socioafectivo. Pero bueno, ahí lo dejo para su imaginación, porque bueno, entonces son tres hipótesis de trabajo, una para cada objetivo. Bueno, entonces vamos al famoso cuadrito, operación de los adjetivos. Y como habíamos mencionado aquí en los objetivos específicos, son los tres objetivos específicos de su capítulo uno, por eso es muy importante que ya estén corregidos. Si tienen dudas, me pueden escribir para darles una chequeadita a los objetivos, ¿verdad? Eh, la, la variable conceptual, que es como el concepto clave del objetivo, y se apoyan con una cita. Y luego la variable operacional, que debe ser medible, medible. Recuerden eso. Y luego la técnica, instrumento y el tipo de ítem, que eso lo pueden ver en la página 259. En la página 259, ese cuadrito es de muchísima ayuda, y también en la página 291 para que vean la escala Likert, porque hay varios tipos de escala Likert que también pueden usar cualquier tipo de la escala Likert dentro del cuestionario. Em, entonces, por ejemplo, que la técnica, que son la observación, la encuesta y la entrevista, ¿verdad? Que no me confundan esos términos, porque a veces ponen la encuesta como un instrumento y el cuestionario como una técnica, ¿verdad? Entonces, aquí está clarito en la página 159 para que no se me pierdan por ahí. La técnica es un procedimiento, el instrumento ya es la herramienta que voy a usar, ¿de acuerdo? Y bueno, el tipo de ítems que todas van a ser 15 ítems por instrumento, 15 ítems. Eso es del tercer avance. Ya ahorita lo vamos a ver. Pero sí, hay que hacer 15 ítems en cada instrumento, y son cerrados. Todos son cerrados porque es un estudio cuantitativo. Cuantitativo, ítems cerrados. Entonces, ahorita les voy a ver con un PowerPoint que les tengo por ahí para ver los instrumentos ya más a fondo. Em, y aquí cerraría el segundo avance con este apartado, que es la descripción de técnicas, instrumentos y procedimientos para la copia de información. Aquí lo que hay que hacer es definir la técnica con cita aquí, ¿verdad? Ya la tienen allá. Saben que es para el objetivo uno, qué sé yo, voy a aplicar una observación, ¿verdad? Lo más normal que un estudio descriptivo utilice el verbo describir de primero, ¿verdad? Y vas a hacer una observación, ¿verdad? De cómo lleva la docente la clase, por ejemplo, la mediación docente. Entonces, bueno, esas técnicas se definen con cita, que ahí están en el libro. Indican el instrumento y a quién le van a aplicar ese instrumento. Por eso es que es muy importante que aquí en el instrumento también indiquen el actor, a quién se lo van a aplicar para que lleve toda esta coherencia, ¿verdad? Entonces, como son tres objetivos, normalmente es indicar, hacer tres párrafos, uno por cada objetivo. Entonces se indica el objetivo, puede indicar el número de objetivo, no hace falta que ya lo ponga todo, porque ya está aquí, está en el capítulo uno y por todo lado está el objetivo. Entonces, nada más para el objetivo uno se va a usar, eh, se utiliza la técnica, observación, que según Artavi Gurdian es tal y tal y tal cosa, y se va a aplicar con el instrumento, una guía observación de la mediación docente, por ejemplo. Eso sería un párrafo. Siguiente párrafo, objetivo 2, se va a utilizar la técnica, eh, vamos a ver, la encuesta, que según Marta Gurdian es tal y tal, y se va a aplicar, un cuestionario al estudiantado. Para el tercer objetivo se usa la entrevista, según Marta Gurdian la entrevista es tal, y se va a aplicar una guía de entrevista a la familia o al personal docente, ¿verdad? Entonces ese es el técnicas, instrumentos y procedimientos para copia de información, que quede clarito cómo voy a resolver eso. Eso es algo también que a veces sucede aquí, que cuando me están definiendo aquí,
la variable ya sea conceptual o operacional o algo así, entonces me ponen aquí una técnica o me ponen aquí un instrumento, variable operacional y ponen aquí cuestionario, por ejemplo. Entonces, entonces yo les pongo de una vez aquí en la operacional qué va a medir, no con qué lo va a medir. ¿Con qué lo va a medir es esto? ¿Qué va a medir? ¿Qué? Del objetivo. ¿De acuerdo? Bueno, pequeños tips ahí para que vean con más claridad el panorama. Entonces, hasta aquí llegaríamos en el avance 2 y después de aquí, desde este apartado, colocan aquí las referencias de los tres capítulos en orden alfabético y después anexos, que bueno, los anexos van sumando, no hay que quitar anexos, estarían las fichas de los antecedentes, ¿verdad? Aquí yo les tenía preparado este PowerPoint para ver un poquito más eh, de los instrumentos, que esto de los instrumentos es del tercer avance de investigación. Bueno, vamos a retomar esto un momento. Para el tercer avance de investigación, vean, para el tercer avance de investigación prácticamente hay que entregar los capítulos 1, 2 y 3 corregidos, ¿verdad? Vienen referencias y viene anexos. En anexos van a venir las fichas de los antecedentes y después van a venir esos instrumentos que usted puso aquí. Pero bueno, eso es del tercer avance, para que nadie se me asuste. Hay que hacer esos instrumentos, ¿verdad? Y cada uno con sus 15 ítems, ¿verdad? Y que les recomiendo ítems cerrados, se apoyan en la escala Likert, página 291, ¿verdad? Página 291. Y bueno, entonces vemos lo de los instrumentos, eh, como veíamos que son las fuentes de información primarias, ¿verdad? También están las secundarias, que son como tesis, proyectos, artículos de revistas, ¿verdad? Entonces, pues son las fuentes primarias y consta de tres partes, que es un encabezado, presentación y finalidad, cuerpo, 15 preguntas y los agradecimientos. Entonces, esto es un ejemplo que tiene como un encabezado, un cuerpo y los agradecimientos, ¿de acuerdo? Y también el tipo de ítems, ítems cerrados, por favor, estudio cuantitativo. Y entonces, tipo de ítems, si hay sí, no a veces, múltiple. eh, entonces, aquí yo les recomiendo que utilicen la escala Likert. Bueno, aquí está la escala Likert, que muy de acuerdo, ni desacuerdo. Diferencial sistemático, pero por ejemplo este diferencial si es para niños, no es lo mismo si le pregunto a un padre de familia o a un niño, si le pongo una carita, ¿verdad? Y bueno, además a los, si son de kinder hay que leerle la pregunta, entonces normalmente se hace una observación más. Pero si lo van a hacer, igual eh, es como diferente, ¿verdad? Que si le van a leer la pregunta y bueno, ¿con cuál te identificas, ¿verdad? Entonces, esas recomendaciones las podemos ver aquí directamente en la orientación. Vamos a ver, que son las del tercer avance. Tercer avance de investigación en el aula. Capítulos 1, 2 y 3 corregidos. Referencias, anexos. En anexos vienen las fichas. Y después viene los instrumentos. Entonces, que esos instrumentos tienen que tener como un título, digamos, eh, entrevista, aquí está el ejemplo, entrevista número tal y el actor a quién se lo va a aplicar. Por ejemplo, cuestionario a los encargados de familia, ¿verdad? En esa introducción es muy importante que indiquen el objetivo específico que resuelve ese instrumento. Es muy importante, el objetivo específico, no el general, el específico. Además, los actores a veces no tienen por qué ver, digamos, todo el proyecto de investigación, solo van a ver ese objetivo, ¿verdad?
Entonces, un parrafito donde explique el objetivo del instrumento, se asegura el anonimato, pero eso no quiere decir que ustedes no pueden guardar el nombre. Si ustedes quieren, pueden poner aquí el nombre del participante, fecha y lugar. Pero en ese nombre, y también se asegura el anonimato, pero eso es para control del investigador, no es para, o sea, que está asegurando que no lo va a publicar, obviamente. A veces, pero ¿cómo? Me voy a poner el nombre ahí, lo voy a dejar para poner el nombre, pero se aseguran, bueno, eso es para control del investigador, ¿verdad? Em, y al final los agradecimientos, ¿verdad? Entonces, bueno, muy importante, las indicaciones, ¿verdad? Las indicaciones de cómo se llena el instrumento, las instrucciones de llenado, ¿verdad? Y después los ítems, ¿verdad? Y se agradecen los agradecimientos. Entonces, siempre utilizar ítems cerrados y escalas valorativas, ¿verdad? Pueden poner, bueno, eso es más fácil cuando los montan en Excel, ponen todas los trabajan por columnas y por filas, van poniendo todas las preguntas así en filas y aquí en cada columna ponen la escala Likert. Bueno, entonces, para marcar con X, ya estoy hablando en el cuerpo, ¿verdad? Y ya es más fácil pasar todo ese cuerpo, digamos, en Excel, lo copy y lo pega en el Word, ¿verdad? Es más sencillo. A veces, bueno, ya cuando ustedes le agarran más experiencia a utilizar el Excel y el Word, van a ver que es más fácil utilizar el Excel en Excel que no hacer cuadros en Word. ¿Verdad? Hacer cuadros en Excel y después los pasan al Word. Bueno. Bueno, aquí está. Se debe construir mínimo 15 ítems. ¿No? Entonces, vean esta aquí ya la rúbrica y estas son las recomendaciones que yo quería leerles. Vea, estructura de la redacción del ítem propiamente. Entonces, que los ítems cumplen con orden, la técnica de embudo, que son las preguntas más sencillas al inicio, al final, y las preguntas claves van como centradas. La agrupación temática, la cantidad apropiada de ítems para responder a los objetivos, ítems cerrados. Son claros, son cortos, son sencillos, los ítems son pertinentes con el tema, presentan un solo objetivo o concepto, son pertinentes en importancia, son pertinentes para la edad del entrevistado y no influyen o sesgan la pregunta y no usan partículas negativas. ¿De acuerdo? Esas son las recomendaciones para esos ítems. Y ya después finalmente tenemos es el cuestionario en línea, que ahí sí les recomiendo. Bueno, básicamente es el capítulo 6, pero también pueden entrar cositas digamos, porque es que el capítulo 6 si ya le he echado una ojeada, el capítulo 6 es como un resumen de todo el libro. Entonces, pueden venir como conceptos básicos, ¿verdad? Como igual a lo de la tarea uno, ¿verdad? Que era, por ejemplo, qué es el alcance descriptivo, qué es el paradigma cuantitativo, qué es el cualitativo, qué es el alcance, esas preguntas que son básicas, ¿verdad? Y podrían venir aquí, ¿verdad? Además pero bueno, cuando ustedes lo vean en el capítulo 6 van a ver que es como un resumen de todo el libro. Entonces, esa era la tutoría que les tenía para hoy. Vamos a ver las preguntas. Eh, Vamos a ver el chat un momento. Me pueden alzar la mano o para ver las preguntas. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, veo muchas manos levantadas. Adelante, Beverly. Hola, profe y compañeros, ¿cómo están? Muy bien, gracias. He dicho, profe, uno de los instrumentos que yo puse fue hacer una observación. Eso sí se puede. Sí, claro. Una guía de observación, claro que sí. Normalmente, sí, esa observación, cuando tienen el verbo describir, como
describir las estrategias que usa la docente o describir las estrategias lúdicas, o describir cómo hace la clase la docente, ¿verdad? Porque es Ajá. investigación en el aula. Entonces ahí aplica muy bien lo que es hacer una observación, ¿verdad? Ah, ok. Sí, Sí, con una lista de cotejo. Ujú, mm, sí. exactamente. Ah, bueno, no, Ujú. pero esa era la Claro, consulta. claro. Y hay que tener a veces cuidado con ese verbo describir, porque a veces ponen como describir, pero el objeto de estudio nada que ver como para hacer una descripción, como describir la percepción, o sea, describir lo que piensa otra persona, digámosle. Describir la percepción del personal docente sobre la efectividad de las TICs, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, pero describir la percepción. Y yo me quedo, bueno, pero ¿cómo hacer? Solamente que usted pueda tener como esa telepatía bien desarrollada y poder describir todo lo que esa persona está pensando, ¿verdad? Entonces, a veces sí, con ese verbo describir, eh, y lo cambian, a veces, normalmente se utiliza de primero y es para describir cómo hace la docente la clase y está muy bien todo, pero a veces sí, con ese verbo de escribir y con un objeto de estudio así como con otro verbo que se utiliza como reconocer o especificar, ¿verdad? Pero bueno, eso les dejo por ahí. ¿Más preguntas? Tengo a María José, tengo a Estrella primero. Adelante, Estrella. Profe, yo tengo una consulta. Bueno, es que yo sé que el título se sacaba del objetivo general y los subtemas son de los objetivos específicos, pero el tema solo se debe escribir y se avanza con los subtemas, o sea, se desarrollan solo los subtemas o hay que desarrollar también el tema extraído del objetivo general. Sí, sería el título, digamos, de que corresponde al objetivo general. Vamos a volvernos aquí un poquito y ese es un título de segundo nivel. Ya está. El título del capítulo es título del primer nivel. Entonces viene un párrafo donde usted dice cómo está compuesto este capítulo 2. Luego vendría ese título, que sería título de segundo nivel, que corresponde digamos, al concepto clave del objetivo general. Y ya después vendrían tres títulos de tercer nivel que cada uno debería corresponder con cada objetivo específico. Estos son los que usted desarrolla, ¿verdad? Estos con tres párrafos cada uno y una cita mínimo, ¿verdad? Haciendo la relación del concepto con el problema o con los actores, ¿verdad? Para que no se quede solamente con el concepto. Entonces, sí, son estos tres títulos que corresponden a los tres objetivos específicos y un título para el objetivo general. Pero el Pero sí, título del objetivo general se debe desarrollar o solo se pone y se avanza desarrollando los no, subtemas. es que ya aquí ya lo está desarrollando Ah, ok, ok, y sí, sí, bien sí. desarrollado, hasta con tres títulos. Este es el desarrollo de ese objetivo, sí. Sí, ya entendí, profe, gracias. Ok. ¿Más preguntas? Mm. Tengo a María José. Hola, buenas noches, profe. Buenas En realidad yo noches. tengo varias preguntas, pero voy a intentar hacerlo como lo más rápido posible para darle tiempo a los demás. No se preocupe. La primera pregunta es, en la parte de apartados, es que sale no, perdón, antecedentes del problema y luego apartado de antecedentes. Quería preguntar si es lo mismo o no es lo mismo. Me está hablando del capítulo uno, entonces, ¿verdad? Del No, antecedentes del sí, es problema. en la parte del capítulo 1. Sí. Me repite la pregunta para ver cómo. Sí, antecedentes del problema es lo mismo que apartado de antecedentes. Sí, 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 es lo mismo, es lo mismo. Pero se llama Ah, antecedentes del problema, se llama así. Se ok, llama muchísimas gracias. igual como está aquí, por eso les digo que sigan el orden de los apartados acorde a
acorde a las orientaciones, entonces antecedentes del problema, ¿verdad? Ok, está bien. Y Ujú, en la parte del marco teórico, las ujú. citas deben de ir una cita por cada subtema, digamos, como ejemplo. Sí, sí, Ok, mínimo, mínimo una cita en cada título que usted desarrolle. Estos títulos de tercer nivel, cuando los va a desarrollar, ¿verdad? Entonces lo desarrolla con mínimo 3 párrafos y una cita cada uno. Eso. ok. Y la Ujú. última pregunta sería en lo de los instrumentos, entonces, digamos que se debería de ir a la escuela a realizar las actividades o es como No, algo hipotético. no, no, no. Nadie tiene que ir a la escuela. Vea, Ok, antes de que ustedes vayan a aplicar todos esos instrumentos, para que ustedes tengan una idea de cómo es un trabajo ya completo, ¿verdad? Que sería ujú, después el capítulo 4, que sería resultados, y después capítulo 5, conclusiones, por ejemplo. Pero oh, entonces, nosotros llegamos hasta aquí, hasta el capítulo 3, capítulo 1, 2 y 3. Ustedes no van a ver esto. Si ustedes tuvieran que hacer los resultados, sí, entonces hay que aplicar los instrumentos en la escuela, pero nadie tiene que ir a aplicar esto. Y de igual manera, em, antes de aplicarse los instrumentos, su tutor o su director de tesis, ¿verdad? O su jefe, si es para una empresa, ¿verdad? Tiene que revisar ese instrumento antes de irlo a aplicar, ¿verdad? Entonces, nadie tiene que aplicar instrumentos, que eso es para después ya dar resultados y esos resultados se muestran como con cuadros descriptivos, ¿verdad? Y eso todavía no lo hemos visto, digamos, lo que es resultados, pero sí, nadie tiene que ir a la escuela. Nosotros llegamos hasta el capítulo 3, marco metodológico, para que tengan una idea de cómo se hace un TFG. em, Consideren que, por ejemplo, en los antecedentes, probablemente les pidan 20 antecedentes, ¿verdad? Probablemente les pidan en el marco teórico 20 citas, cosas así, y inclusive ya capítulo 3, capítulo de resultados y todas esas cosas. Pero bueno, nosotros llegamos hasta aquí, nadie tiene que ir a la escuela para que nadie se me asuste. ok, ok. ¿De No, acuerdo? muchísimas gracias. Sí, Para servir. gracias. ¿Más preguntas? Tengo a Karen. Ujú. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, la duda mía sería, digamos, en la parte, bueno, en la del cuadro, esa va obviamente montada en anexos, ¿Cuál ¿cierto? cuadro? ¿El cuadro de El, operación de los objetivos? ajá, correcto. No, eso va en el capítulo 3. Va después de las hipótesis y antes de descripción con esto cierro el capítulo 3. Pero digamos, yo lo que les recomiendo es que lo hagan de una vez, ¿verdad? Porque esto les sirve de guía para otros apartados. Como dice Gartha Gordian, la investigación no es lineal, no es lineal. A la hora que usted lo ve en el documento, sí lo ve en orden, pero se lo va llenando por partes, ¿ya? Lo va llenando por partes y de una vez puede hacer este cuadro, pero va ahí después de las hipótesis. Ok. Profe, y Ujú. otra pregunta, bueno, si hacemos encuestas y eso vi que hay que hacerlo hasta en el tercer avance, en este todavía no nada más pongo, digamos, cuestionario o encuestas o entrevistas X. Sí, sí, correcto. Todos los instrumentos son del tercer avance, porque en el tercer avance se entrega el capítulo 1, 2 y 3 corregido, referencias y anexos, y en anexos colocan esos instrumentos que, ¿verdad? Tienen que ir coherente con este cuadro. Entonces uno bajaría a anexos y ahí están esos instrumentos. Ok, perfecto, Mm, profe, muchísimas gracias. para servirle. Más preguntas. Tengo a Lisa. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, pregunta es, después de los objetivos dijiste que empieza el avance 2, entonces, ¿se hace como otra portada que haga referencia que ahí inicia el capítulo o se No, no, cambia la portada, es el no. avance U- 1, que es el Una, avance 2, digamos? no, 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 digamos, una sola portada y digamos aquí, si quieren ponen avance uno o avance 2 y después ponen su tema, ¿verdad? Bien bonito, pero una sola portada y viene ya introducción, capítulo 1, ¿verdad?
Y vean que en esta introducción, al final se hace como un párrafo diciendo los apartados que tiene ese capítulo 1, ¿verdad? Y después ya bajamos una sola portada, no hay que hacer otra portada. Y entonces viene aquí objetivos, pasan las referencias y anexos para el final, viene capítulo 2, ¿verdad? No hay que poner esto. Y una vez ponen capítulo 2 y un párrafo diciendo cómo está compuesto este capítulo 2, ¿verdad? Y después vendría capítulo 3, un párrafo diciendo cómo está compuesto el capítulo 3, ¿verdad? Eso guía al lector después de lo que se va a encontrar y seguir el mismo orden de las orientaciones. Vean que, por ejemplo, eh, bueno, aquí viene todo el capítulo 2, pero viene aquí en las orientaciones, verá que va el método, después sigue el diseño, población, muestra, hipótesis, el cuadro, ¿verdad? Y descripción de técnicas, y referencias y anexos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Quedó A claro. servirle. Ujú, más preguntas. Tengo a Angélica. Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, claro. Tengo unas preguntas, voy a tratar de hacerlas más cortitas, ¿verdad? La primera es que, digamos, cuando uno ya corrige el primer avance, ahí tiene que ir agregando el segundo, ¿verdad? Sí, bueno. El capítulo 1 corregido y después viene el Ujú. capítulo 2, capítulo 3. Ujú, Ok. Y ujú. en las citas que usted solicita, digamos, en el capítulo 2 de las estrategias, ¿esas se sacan del libro o de las fuentes que uno buscó Ah, en eso sí primero? eso es investigación de ustedes. Pueden apoyarse en los artículos de los antecedentes, sí, pero esto es muy específico y eso sí hay que investigar, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser de los antecedentes. Claro, se pueden apoyar en esos artículos, pero mejor si es más fácil de una vez ir a buscar algo directamente sobre ese objeto de estudio, ¿verdad? Y investigarlo. Y ahí en el CIDREV, como lo vimos en la primera tutoría, ponen palabras claves y ponen por año para ver los artículos más actualizados y, y ahí lo incluyen, ¿sí? Esas tres citas diferentes. Es mejor que lo busquen por aparte. Se pueden apoyar en los antecedentes, no hay problema, pero si quisieran buscar algo, eh, es que, porque es que hay que ver el antecedente y qué tanta relación ya propiamente con lo que usted va a hablar aquí, ¿verdad? ¿Qué relación tiene ya porque aquí ya es un concepto clave y y está relacionado ya es muy, muy personal digamos, con la investigación, con su objetivo específico, ¿verdad? Y entonces, habría que verlo con calma. Si te sirve o no te sirve, no te digo que no, pero habría que analizarlo y pienso que es más factible, digamos, ya irse a buscar algo ya más específico en la biblioteca de la UNED, en el CIDREP, ¿verdad? Y la otra sería en el cuadro, de Ujú. que en la parte donde dice describir el objetivo específico serían solo los primeros dos cuadros o el tercero también. Son tres, sí, los tres objetivos específicos, ¿verdad? Porque hay Ujú. que poner estas variables y son tres instrumentos. Hay tres instrumentos, uno para cada objetivo. Ujú. Esas eran mis preguntas. Gracias. Sí, para servir. Más preguntas. Tengo a Angélica, o no sé eh, si era la que pasó o me parece que. Bueno, adelante, Angélica. No. Entonces tengo a Beverly. Sí, profe. Eh, Ujú, con respecto a la población y ujú, la muestra sale al yo utilizar la calculadora que usted te enseñó, ujú. sale de ahí.
Sí, esa muestra, usted Ajá, pone aquí el tamaño de la población, si usted tiene 150 o tiene 100 o tiene 20 o qué sé yo, y entonces usted pone aquí los datos suyos, digamos, cuánto es su población, y entonces aquí lo ajusta, él ya por default va a decir 95, usted le pone 90 y le pone aquí, creo que, no sé si estaba en 5 o no dice nada, pero entonces le pone 10 y ya era te de 10. tira. Ujú, Ujú. Sí, en esa muestra, digamos, no es necesario que poner fórmulas, porque ya eso ya está, ajá. sino indicar el tamaño lo que se usa es indicar el margen de error y el nivel de confianza que usó. Eso sí, a veces lo piden los investigadores, porque para ver cómo le dio ese tamaño de muestra. Entonces, Ah, ok. si te da, qué sé yo, si tiene, a ver. Supongamos que usted dice 30, pero utilizó 95 y utilizó aquí 5. Pero puso 95 y 5 y puso 30. Entonces el jefe suyo, el director de Tesla, no, pero eso no concuerda. Eso da 30, no, eso da 45, no 30. Entonces lo normal es que se utilizó un nivel de confianza de 90 y un margen de error de 10 para un tamaño de muestra de 30. Ah, ok. Sí, entonces sí Ujú. debo de usar. Sí, sí, Y sí. la otra pregunta, profe, ¿el cuadrito o poner en horizontal? Ah, sí, claro, claro, claro. Ahí le hace un salto de página aquí, Ajá. salto de sección y la pone en horizontal y después vuelve a poner salto de sección y pone en vertical. Sí, es para Sí, que sí. se vea mejor. Claro, en los cuadros también pueden utilizar letra mínimo 10 y interlineado sencillo. Eso no hay problema. Siempre que todos cuadren, nada más para los cuadros. Ya en el documento normal, sí, sí, los formatos que vienen ahí en las orientaciones. Ah, Ujú. ok, profe, no. Era eso, muchas gracias. Claro, para servirle. ¿Más preguntas? Creo que tengo a Dalili. Buenas Ujú. noches, profe, ¿me escucha? Buenas noches, claro. Profe, bueno, quiero saber si pues, me permite hacerle unas preguntas sobre el primer avance. Es que acaba de salirme de mi trabajo y no me puede conectar, pero Ujú, tengo la duda de varias cositas y necesito salir de esas dudas, ujú. a ver si usted me las puede evacuar. Dígame. Ujú, Ok. Revisando la tarea y las observaciones que usted me puso, en elementos de antecedentes, he visto que, voy a serle muy sincera, yo esta materia la he repetido 3 veces porque la verdad es que no lo he logrado entender. Es una ujú. materia, la verdad es que muchos dicen que es una materia muy fácil, hay que poner mucha atención, que las tutorías, pero la verdad es que a mí me ha costado mucho. En los elementos de antecedentes, no solo usted, los tutores anteriores me han puesto en un apartado que dice presenta el apartado de antecedentes escrito en prosa, Ujú. integrando los hallazgos más relevantes en relación con su investigación, utilizando un criterio lógico para su organización y estructura de la formación. No hace relaciones de semejanza, diferencia o contraste de los estudios. No identifica avances y vacíos de información. ¿A qué se refiere, digamos, eh, eh, esta casilla que me la colocan baja? Y lo de los avances y vacíos en su tema. Sí, es que tras de feria dice, no aporta en totalidad la información en las fichas de los anexos. Y ahí yo siento que he Sí. agarrado todo lo de las fichas y lo incluyo tanto en los desarrollos, en los objetivos, pero no Ujú. sé, digamos, por qué, digamos, siempre esa casilla siempre me la ponen baja. Lo primero es que en los antecedentes, algo muy importante es que estén en orden. Eso es lo primero. Lo segundo, que tenga toda la información de la ficha. O sea, estamos hablando ya de antecedentes en prosa, o sea, el apartado de antecedentes, lo primero, el orden. Segundo, que cuando va a escribir ese antecedente, que cada artículo está escribiendo, por eso es que la ficha es una guía. Entonces, a veces muchas veces omiten la metodología o a veces ni siquiera dicen el tema. Entonces, decir
Por eso yo hasta les pongo aquí, en el primer párrafo escriben autor, año, tema, alcance y metodología. En el segundo párrafo escriben los principales resultados de ese artículo. Entonces, ese artículo, eh, o sea, eso es lo primero, que tenga orden el apartado. Ujú, Segundo, que tenga toda la información de la ficha, cada artículo, o sea, cuando se va a pasar en prosa. Y ujú. ya al final puedes hablar de esos avances y vacíos que encontró de acuerdo a esos artículos. Esos mismos artículos, usted los puede ver al final, donde dice recomendaciones. Ahí va a venir muchos vacíos que tiene, por ejemplo. Em, También en las conclusiones están los avances. Entonces habría que leer esas conclusiones y recomendaciones para ver los avances y vacíos que hay en relación con su objeto de estudio. Entonces, Eso de es ahí, dentro de los documentos que yo he encontrado para realizar la ficha. dentro de esos tres, y dentro de esas tres fichas tiene que estar eso. Cuando usted se lee las conclusiones o recomendaciones, ahí encuentra los avances y vacíos relacionados con su objeto de estudio. Ujú, Ok, ya le comprendí. Tengo otra consultita. En ujú, objetivos específicos también me colocó que no hay de limitación de la población. ¿A qué se refiere con eso, profe? ujú. O sea, en los específicos hay que indicar el actor. Esa es la delimitación poblacional. Si voy a decir, por ejemplo, describir las estrategias que utiliza el personal docente, por ejemplo, aquí. Entonces ya ve, voy a trabajar con el personal docente. Aquí voy a trabajar, distinguir las causas que generan bullying en el estudiantado, que voy a trabajar con el estudiantado. Entonces hay que revisar esa delimitación poblacional, es revisar el actor, es lo mismo. Revisar el actor con el que voy a trabajar cada objetivo específico, que es investigación en el aula. De acuerdo. Ujú. Ok. Hay que revisar eso. Ujú. Más que todo es como el docente, por decirlo así. Es que puede ser, o sea, es que depende del objeto de estudio. Depende del objeto de estudio. Pueda que en estos que yo les pongo aquí, hay uno para trabajar con el personal docente, otro para trabajar Ajá. con el estudiantado, aquí otro para con el docente, otro con la familia. Y ahí Ah, puedo seguir. Entonces va de acuerdo al objetivo, y esos objetivos tienen que resolver el objetivo general. comprendo. Tienen que ir Entonces. ligados. Sí, eso es específico, por eso es que en el específico no se dice el lugar ni el año, porque ya está en el general. Entonces aquí más que todo es eso, el verbo, el objeto de estudio y el actor con el que voy a trabajarlo, ¿verdad? Para cumplir con resolver el objetivo general. Ujú. Ok. Gracias, profe. Esa era Para, mi se- duda. para servirle. Más preguntas tengo a Lisa, no, a Susana. Profe, sí, yo tengo otra pregunta. Ujú, adelante. Es que ahora que la compañera preguntó algo de la calculadora, me surgió la pregunta de que si al usarla, bueno, que obviamente es muy necesario usarla, hay que Ujú. referenciarla. ¿Y en cómo se haría la No, referencia de no. la... No, eso no hace falta. Es como que tenga que referenciar que uso Excel para montar el cuadro de operación de los objetivos y lo paso al Word. No, no. Ah, sí, perfecto, sí, está bien. Sí, Muchas gracias. para servir. Más preguntas. Ujú, tengo creo que a Belén, María Belén. Sí, profe, buenas noches. Profe, Ujú, buenas noches. para el apartado de la introducción, se debe dejar, digamos, lo que escribimos en el capítulo 1 del primer avance y ahí mismo seguir escribiendo lo del segundo avance. Es que me parece que usted había dicho que era como un párrafo para cada avance. Ujú, ujú. Sí, sí, o sea, la introducción del capítulo uno ya ahí está, ¿verdad? Lo que yo les decía es que en cada capítulo eh, hay que introducir al capítulo como tal, entonces es que se utiliza un parrafito, recuerda hacer párrafos de no más de 10 reglones, ¿verdad? Entonces en un párrafo y ahí indica todos los apartados que compone ese capítulo 2, ¿verdad? Por eso, Eso. digamos, Ujú. eso lo haría en el mismo apartado de la primera introducción, solo sigo escribiendo. No, 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 no. Eso sí tiene que ir aquí. Cuando usted pone capítulo 2 marco teórico.
y pone aquí ese Ah, párrafo. ok. Sí, no hay Entonces arriba, tendría no que hay arriba. hacerlo ahí y en la introducción de arriba sí ponerlo la parte En, del capítulo, en el el resumen, capítulo, digamos. en el capítulo 3 igual un párrafo aquí, pero va en el capítulo 3 pero allá ya eso ya está listo, ya debería estar listo, que es Ah, ok, entiendo. vincular el contexto de estudio, ¿verdad? Lugar y periodo de investigación, la importancia del objeto de estudio para los actores, y aquí mismo se cierra diciendo los apartados que tiene ese capítulo 1, ¿verdad? Y ya, y ahí muere, por decirlo así, esa introducción. Ya después es como una pequeña introduccióncita para el capítulo 2. Esa sería Ok, aquí. Ujú. Igual, la primera introducción ya no se tocaría, digamos. sí, ya no se toca. Ujú, Ok, ujú. perfecto, gracias. Listo, para servirle. Y tengo a Catherine. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, bueno, es que lo que le entendí al inicio, el cuadrito que hay que hacer donde van los instrumentos, Ujú, bueno, eso va en la tercera parte, ¿verdad? Pero ujú. eso se tiene que llenar para poder hacer ese segundo avance o es solamente una parte. Es que no me quedó como muy claro porque eso va como de la mano, pero Sí, no sé si es sí, obligatorio llenarlo o llenarlo. sí sí hay que hacerlo porque es parte de su capítulo 3 y hay que entregar el capítulo 3. Entonces Ok, yo lo que les recomendaba es que cuando van a empezar ese segundo avance de una vez salgan de esto. Igual lo tienen que hacer, igual lo tienen que hacer, solo que es mejor que lo hagan de una vez porque aquí hay muchos elementos que les van a servir. Por ejemplo, esto de las variables, ¿verdad? Igual los instrumentos en la población. Hay muchas cosas que les va a servir tanto para el marco teórico como para el mismo marco metodológico. Igual lo tienen que hacer, o sea, y entonces mejor que lo hagan de una vez, ya salen de eso, pero como les decía, eso va aquí en el capítulo 3, ¿verdad? No es que va sí, a ir bueno, allá. ya que también. Ujú, Ir sí. llenándolo para no omitir ciertas cosas que se colocaron en su momento. Sí, cuando usted lo llena, ahí usted tiene todo, digamos, el mapa de su trabajo, de su proyecto. Mm, Entonces, cuando usted va a ir llenando otras partes, tiene que ir viendo que tenga la coherencia con esto. sí, Para como en que el no se primer esté. avance, lo de los antecedentes. Ujú, ujú, ujú. Digamos, que tengan el mismo objetivo que está aquí, está en el capítulo 1, que los mismos instrumentos que usted dijo están allá en anexos, ¿verdad? Estas variables, cómo las metió en la hipótesis, ¿verdad? Cómo las trabajó también en el marco teórico, ¿verdad? Entonces, este es como su guía para todo lo demás, entonces que lleva esa coherencia. Listo, gracias. Ujú. Gusti. Más preguntas, tengo a Beverly otra vez. Otra vez, profe. Sí, adelante, no hay problema Eh, aquí, hay sí, es tiempo. que ellos Mm, preguntan y ahí surgen las dudas. ujú, En el cuadrito de la variable conceptual, bueno, el concepto que se pone ahí ujú. es el mismo que va en el capítulo 2, No. ¿no? Bueno, bueno, sí, más o menos, pero digamos, aquí usted lo explica en breve. Aquí Ajá. ya, si usted quiere entrar en profundidad, ya para eso está o sea, sí, pero no, ¿cómo le explico? Sí, ahí es algo pequeñito. Aquí algo pequeñito, algo que lo entienda así, pero aquí, es más, aquí sí se podría entender como un glosario de términos, si lo quieres ver de alguna manera, ¿verdad? Ver cómo ese término ese concepto clave con una cita, pero algo así breve, Ah, breve. ok. Y en la parte Y, de arriba del marco, ya y ya es, en el marco teórico, ya ese concepto ya usted lo desborona. Ahí ya lo trabaja, hace la relación con los actores o con el problema y ya más como que quede más claro, ¿verdad? Ujú. ok, sí, pero tiene que ser el mismo concepto. Sí, sí, eso sí, es el mismo concepto, porque ahí tiene que tener relación con eso, con Ujú. el objetivo. Al final todo es con los objetivos, ese es el norte, ¿verdad? Los objetivos hay que ver esa relación, ¿verdad? Y es solo uno por concepto, bueno, por objetivo específico. Sí,
Sí, porque bueno, ya vimos aquí tres títulos Ujú, de tercer nivel, uno ujú, relacionado con cada objetivo. Y básicamente empezamos de lo más general a lo más específico. Este título va a corresponder al objetivo general y estos títulos a los objetivos específicos. Este es el desarrollo de este título, ¿verdad? Entonces, tiene que tener esa relación con los objetivos específicos y entonces usted lo explica aquí con mínimo 3 párrafos y una cita, ¿verdad? Normalmente un apartado que tiene un párrafo de introducción, uno de desarrollo y uno de conclusión, ¿verdad? No hacer, digamos, un apartado solamente con un párrafo ujú. y, y inclusive no hicieron una relación con los actores o con el problema y entonces parece un glosario de términos, entonces estaría malo, ¿verdad? Entonces, cada apartado debería tener mínimo 3 párrafos, uno que introduzca, uno de desarrollo, uno de conclusión, como en la escuelita, y una cita mínimo. Bueno, sí, 3 citas Sí, por diferentes, cada entonces uno. uno en cada uno. Ujú. Ok, entonces si yo tengo como, bueno, anoto el objetivo general, que sería el Ajá. segundo nivel. Ajá. Ya para empezar con el desarrollo de eso, o digamos, en el objetivo específico que tengo yo, puede ser, Mm, eh, vamos a ver, uso de TICs empleados por docentes o algo así. ujú. Es que tendríamos que verlo todo el objetivo general y los objetivos específicos. Me lo puedes mandar, si quieres, me los manda por correo los títulos que va a desarrollar, ¿verdad? Eh, Sí, es que para darle una ahorita revisa. no, ahorita no tengo el documento abierto, pero recuerdo que era algo de el dúo, o sea, como Ujú, explicar el dúo, ujú, eh, el impacto de las, y la otra creo que era las TIC en pedagogía o algo así. ujú. Sí, Entonces, ujú. sería eso. Sí, habría, Uno habría que como más, verlo, digamos, el objetivo general y los 3 objetivos específicos para verlo con calma. Si gusta, me lo envías por correo y lo revisamos, no hay problema. Los objetivos, yo estoy abierto a revisarlos, lo que es objetivos y esos títulos. Ya lo que es todo el documento, sí, me parece la tarea, ¿verdad? sí. Entonces, pero sí, sí, no hay ningún problema y ver esa relación, esos títulos, ¿verdad? O sea, más que todo, lo que uno ve también es que no se salgan digamos, ese es el norte, por eso es la brújula a seguir, ¿verdad? Ese objetivo, ese es el norte y que no se me desvíen hacia otras cosas, ¿verdad? Eh, que se trabaje, ¿verdad? Ese objetivo, ese concepto clave, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que ponerle más atención, ¿verdad? Que no se me salgan porque hay muchos conceptos que, bueno, si yo no lo delimito, ya Sí. y me desvío y ya me meto en otra película y bueno, entonces es eso. Ok, no. Entonces, profe, sí. Si no, Eh, ahorita, eh, cuando envíemelo. terminemos, Sí, se lo claro, mando. envíemelo por correo y ahí lo revisamos un minutico. Es que ya se me hizo un colocho en eso. Sí, lo importante es que tengan esa relación con los objetivos Ujú, específicos. Ya usted lo tiene más claro aquí, uno para el general y 3 para los específicos, y nada más de ver que calcen, ¿verdad? Ver esa relación, pero va a ver que te va a ir bien Bueno, profe, gracias. para servirle. Tengo ¿qué más? A Carol, Buenas noches, profe. buenas noches. Profe, mi duda es en la parte de la muestra, que ahí dice no probable, ¿cómo es? Bueno, esa palabra, y dice que, o No, sea, no hay problema si no uso la calculadora, sí, o sea, vea, el tiene muestreo que ser obligado. probabilístico es el que utiliza la estadística, ocuparía esa calculadora. En el muestreo no probabilístico no ocupa estadística y no ocupa esa calculadora, ¿de acuerdo? En el no Ok, probabilístico lo que va pero, a,
Lo que va a indicar, en vez de la calculadora, es indicar características. ¿Cuáles características necesitan esos actores para ser elegidos? ¿Verdad? Ya sea intencionalmente o por conveniencia. Entonces, eso Entonces no es, hay problema si no la calculadora, o sea, si lo hago de la otra manera. o sea, si usted quiere hacer el muestreo probabilístico, utiliza la calculadora. Si utiliza el no probabilístico, indica características. Es así, es Ok, así. gracias. Ujú. Y ya sabe cómo determinar si lo va a hacer probabilístico o no probabilístico. Sí. Lo vimos en clase. Sí. Si es muy grande la población, si necesito características específicas en esos actores, ¿verdad? Pero bueno, ¿más preguntas? Tengo a María Belén. Profe, ¿será posible que nos compartas ese documento para nosotros más o menos tener una guía? Sí, sí, El sí. que nos estás compartiendo. Mañana, entonces, mañana yo les voy a subir la grabación y también les comparto este documento. Recuerden no montarse encima del documento, eso es solo una guía. Igual el documento de retroalimentación que yo les envío, ahí vienen todas las observaciones para que las hagan en su documento original, ¿verdad? Y no tengan que estar borrando anotaciones, eso es solo una guía. Entonces, sí, mañana yo se los paso con mucho gusto Perfecto, gracias. para servirle. Bueno, no sé si tengo ahí link. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches. Él se deja en continúo con el avance 2 y le agrego otra página, digámosle, para seguir, digámosle, con el marco teórico, o ya sería, digámosle, en otro Word. No, en el mismo Word suyo, una sola portada, tiene que venir el capítulo 1 corregido y después de los objetivos viene el capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2, capítulo 3 y pasa todas las referencias para el final, en un solo documento. Ujú. Igual para el tercer avance, un solo documento con los 3 capítulos corregidos. Ujú. Ah, ok, entonces todos los trabajos van en un solo Word. Un solo Word, una sola portada. Ujú, Ah, ok, perfecto, gracias. ujú, para servirle. Bueno, hay más preguntas que ya hace un poquito de hambre, ¿verdad? Entonces nos vamos despidiendo. Bueno, tengo a Luis, don Luis Felipe. Adelante, Luis. Buenas noches, profe. Yo tengo una duda un poco rápida en realidad, pero es más del trabajo que yo hice. Entonces, realmente nada más, bueno, antes me metí, ¿verdad? Perdón, me metí a ver la corrección que me hiciste, pero no me cargó. Yo te escribí, ya hemos hablado. No sé si recuerdas mi Sí, nombre. yo le reenvié el, Ajá, lo que el pasa, correo por aquello, digamos, ustedes en el Word, digamos, si no le saliera los comentarios, usted ve esta pestaña de revisar y aquí le dan comentarios, aquí le dan comentarios y los puede ver en lista. Entonces ya ahí le oh, salen todos los ok, comentarios. sí, esa era mi duda. Ujú. Sí, lo que pasa es que no pude ver eso antes. También pensé que porque lo estaba en el teléfono, pero es que mi compu es muy vieja, entonces nada más lo vi del teléfono, ¿verdad? Y fue cuando te Ujú. puse ese mensajito. Ah, Eh, ¿viste el archivo de retroalimentación en el teléfono? ajá, sí, Ah, sí, sí, probablemente sí, no le aparecieron los comentarios, pero sí, ya en la compu, ahí ya le hace ok, sí, lo que pasa es que, digamos, yo siento, ¿verdad? Que yo entiendo la materia, pero honestamente tengo como 2 años y medio de estar en la UNED. Honestamente nunca he tenido unas notas tan bajas como estoy teniendo ahorita, entonces estoy como muy Ujú. preocupado, digamos, porque yo siento que entiendo, pero ya a la hora de verlo, ¿verdad? Entonces, donde yo digo, no, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no entiendo, pero no sé por qué no entiendo, porque según yo sí lo estaba haciendo bien. Ujú. Entonces,
Bueno, pero hay veces que ya, esos son partes del chispa del oficio, digamos, para ir aprendiendo y entonces de esos errores se aprende precisamente. Pero bueno, este segundo avance que vale 30, entonces ya viene, todo ese capítulo 1 ya corregido, ¿verdad? Y el primer avance valía 20. Entonces póngale en atención a este segundo avance porque ahí es donde ya, digamos, recuperan los puntos. En Sí, sí, este segundo. meterme en hacer las correcciones entonces y te envío el archivo con la primera parte, ¿verdad? Corregía, monto la segunda Ujú, y voy a ver entonces esos comentarios y cualquier cosita, pues te escribo, ¿verdad? ujú. Sí, claro que Ok, sí, ahí. tenía esa duda de que no podía ver, entonces estaba como todavía más carcomido, ¿verdad? Que no entendía por qué ahorita. Sí, ahí ya en detalle, ahí yo le pongo en detalle cuáles son los puntos a mejorar. Pero sí, sí, ya ahí lo Sí, monta hay bien ciertas bonito. cosas que ahorita, por ejemplo, una compañera habló sobre las delimitaciones en los objetivos, en los Específico. específicos. Entonces, Ujú, digamos, bueno, yo te los puedo decir porque yo hago borradores del trabajo y ya después yo lo paso a la compu, porque como te digo, mi compu es muy vieja, entonces yo hago el borrador en notas en mi teléfono y ya después me lo mando por Gmail y ya monto el trabajo poco a poco bien, ¿verdad? Con el orden. Pero digamos, en los ujú, primeros objetivos específicos, en los primeros 3 yo puse la palabra estudiantes. En el ujú, 4 y el 5 no puse esa ujú. palabra. Entonces, por ejemplo, ¿me pudiste bajar puntos por eso? Habría que ver si es el uso incluyente, ¿verdad? Porque, digamos, si es. Digamos, eso se califica diferente, digamos, el objetivo como tal, si ya está claro o si los verbos están medio mal, ¿verdad? O el objeto de estudio hay que mejorarlo, o si no dice como tal el actor, o si lo dice, eh, eh, ya ahí está la rúbrica, ¿verdad? Podemos Mm. verla aquí un momentico, pero si Ajá, sí, ya puso, uy, si perdón. puso la palabra, digamos, y si no uso un lenguaje incluyente, ya es diferente, ¿verdad? Digamos aquí que hay, digamos, en la rúbrica, hay uno que es formatos y estilo, ¿verdad? Tal vez todo el documento está bonito, bonito, pero ya ahí, los formatos no los usa como debería de ser, ¿verdad? Que están aquí, ¿verdad? Arial 12, texto justificado, interlineado 1.5, márgenes 2.5, en los cuatro costados, páginas numeradas en la esquina superior derecha. em, los títulos, los niveles de los títulos, ¿verdad? Que sean correctos, ¿verdad? Entonces, ese es otra rúbrica, digamos, otro rubro. Y después Ujú. está lo de la redacción, ¿verdad? Que si es la redacción fluida, si no tiene faltas de ortografía, y se escribe en tercera persona, eh, y aquí está lo del lenguaje incluyente y no sexista. Entonces, esto es otro rubro. Y después ya lo de los objetivos eh, digamos, otro criterio, ¿verdad? Ujú. Si aquí podemos verlo en los objetivos, de estos objetivos específicos que tiene que indicar, bueno, aquí verbos que sean, bueno, los verbos están en la página 154, ¿verdad? Que sean claros, medibles y alcanzables, y que cada objeto específico contiene una sola variable de estudio y la delimitación poblacional, ¿verdad? Ahí sí hay que Mm. decir ese actor, ya si lo indicó mal o bien, ya eso va en otro lado, pero por lo menos lo indicó ahí, entonces, sí me explico. Sí, sí, yo me basé en todas esas cosas, ¿verdad? Como eso que dijiste, en los verbos, yo me basé pues en unidad didáctica, ¿verdad? Yo lo leí antes y lo formé con eso. Ujú, Pero sí, vi que tenía, me parece que lo mismo como dijo la compañera de antes, entonces por eso me llamó más la atención, ¿verdad? Y un solo me metí un toque a mis notas a ver, porque sí, ujú, yo no entendí ujú. exactamente por qué, pero sí, tengo Sí, 3 objetivos que sí dicen la palabra y otros 2 que no. Entonces me imagino que ya ujú. eso fue ahí para perder Habría que, puntos. revisarlos bien puntualmente. Son solo tres objetivos, ¿verdad? Solo tres objetivos y, por ejemplo, no plantear, por ejemplo, a veces que ponen proponer, ¿verdad? Y estamos con un estudio cuantitativo donde no se puede Ah, hacer sí, no, no, sí, injerencia. reconocer, describir, determinar, sí, sí. Ajá. Entonces, ahí tiene varios verbos y solo son tres, ¿verdad? Pero son Ujú. tres.
y tener presente ese, el alcance descriptivo, que es algo sencillo, ¿verdad? No complicarse mucho. Ujú, ok, está bien. Listo. Está bien, listo, profe. Muchas gracias. Para servirles. Tengo más preguntas, ¿no? A Dalili, si tengo otra pregunta. Profe, antes de irnos, sí me surgió una y quería que me la respondiera así rapidón. Claro. ¿Qué hay de cierto que uno no puede parafrasear o citar o poner una cita textual a lo último de hacer una explicación, un desarrollo o algo? ¿Eso está mal o uno lo puede hacer? O sea, ¿cuál es la pregunta? Que si puede usar la cita de A lo parafraseo. último. Como a lo último. ¿De lo último de qué? Es que digamos, como le digo, un ejemplo, yo vine y hice un desarrollo explicando, no sé, un cuento de un hada y al final puse la cita como el autor donde hacía como la explicación que yo di del desarrollo del cuento. ¿Está mal Es que o puedo hacerlo así? lo normal es que, digamos, se pone la cita y la comenta. La cita y la comenta. Entonces parece como que usted primero comentó y después puso la cita. Eso me parece que así le capté, ¿verdad? Entonces, por eso es que seguramente que le hayan dicho que pusiera la cita en un párrafo anterior o para que usted la comente. Pone la cita y la comenta, ¿verdad? Ya sea, ya sea cita de textual o de parafraseo, pero digamos, es eso, comentar la cita. Yo creo que por ahí anda el asunto. Entonces, y a veces la ponían aquí en la justificación, ponían al final una cita y, y que la justificación había que cerrar en positivo, porque es la justificación del proyecto. Entonces hay que cerrar en positivo y entonces diciendo los posibles beneficios que genera ese proyecto para para el estudiantado, para la escuela y la comunidad. Ah, Bueno, sí, es que digamos, es que yo he revisado los documentos que tengo de APA y la verdad es que en ninguno de ellos ha dicho sí. o he visto yo que diga que yo no puedo, digamos, explicar algo y de último poner la cita. Entonces, en otro trabajo lo había hecho así y la Sí. tutora me dijo que eso estaba mal, que APA 7 uno no tenía que hacer eso, siempre va como en medio de algo que uno va a explicar. Ajá. Sí, habría que ver la reacción, ¿verdad? Pero básicamente es eso, que ponga la cita y la comente, que comente la cita. Entonces hay que ver cómo la comentó ahí para ver eso bien ahí, que eso como que no se puede o algo así. Comprendo, profe. Sí, básicamente hay que comentarla, es eso. Por eso tal vez le estaban tratando de hacer otro punto y usted lo entendió como que si fuera otro, pero es eso, es que comente la cita. Es eso. Ok, gracias, profe. Para servir. Ujú. Más preguntas, tengo a Helen. Profe, entonces como ya que la compañera comentó eso, entonces para quedar más claro, la cita siempre va de primero y luego se comenta. Por eso es Ujú, que ujú, así ujú. es. Sí, sí, más sencillo, sí, para que no se compliquen. Quizás puede Ah, ser que hayan sus excepciones, pero ya, para que no se complique mejor, porque eso ya es mucho en la reacción. Habría que ver o sea, malo está leer, que yo la puse al final. sí, habría que leer bien todo el manuscrito para ver cuál fue el error o qué fue lo que Ok, tenía. Pero eso es para que para no se corroborar. complique mejor, pone la cita y se comenta, ¿verdad? Ok, Ujú. muchas gracias, profe. Para servirle, tengo a Angeli, Paola. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Profe, en este segundo avance va el primero, pero y cuando hicimos el planteamiento también va. Sí, claro, todo el capítulo uno corregido, ¿sí? Ah, ok. En este segundo avance va el capítulo uno corregido, una sola portada, el capítulo uno corregido, después pasa las referencias para el final, después de los objetivos, viene el capítulo 2 y después del capítulo 2 viene el capítulo 3 y
referencias y anexos. Está bien. Gracias, profe. Para servirle. No sé si tengo más preguntas, si no hay más preguntas. Igualmente, bueno, mañana les voy a estar pasando la grabación junto con este Word, ¿verdad? Que es una guía, recuerden que es una guía. Y igualmente también les voy a estar pasando correos electrónicos para que se recuerden también del cuestionario final, ¿verdad? La última tarea, tiene 15% también, entonces es importante que manejen bien esa fecha, ¿verdad? Porque es entre las 8, el cuestionario va a estar disponible entre las 8 de la mañana y las 12 mediodía, no es todo el día, entre las 8 de la mañana y las 12 mediodía, es un domingo y tiene 2 intentos para hacerlo y el sistema mismo le va a jalar la nota más alta. Entonces, desde ya los invito a que apunten esa fecha, igual yo les voy a estar recordando y cualquier cosita eh, ahí estoy para servirles. Si tienen dudas con los objetivos o con los títulos del marco teórico, ¿verdad? Ahí estoy para servirles. Em, Tengo más preguntas aquí. Tengo a Yael. Bueno, no, porque es con respecto a lo que acabo de mencionar del cuestionario en línea, bueno, de la práctica que hay que hacer al final. Digamos, por la nota, el mismo sistema uno le refleja la nota, como para uno hacer un segundo intento para hacerlo, para que sea una muy mala. Vieras que casi no se le escucha bien, disculpe. Casi es algo relacionado con la última tarea, la del cuestionario. El cuestionario, digamos, el mismo sistema uno le refleja la nota como para uno poder hacer el segundo intento, porque es la Sí. primera que hicimos. Sí, el mismo sistema les dice la nota. Sí. Y como es la última, de una vez se dan cuenta si pasaron. Así que, pero bueno, vimos que en este segundo avance, que es el que más vale, para que le pongan ganas, ¿verdad? Le pongan manos a la obra. Todo el honor y gloria para Dios. Si nos tiene aquí es porque podemos, ¿verdad? Entonces confíen en esas capacidades que Dios les puso y, si van ahí con la tutoría, junto con la rúbrica, con las orientaciones, pues les va a ir bien. De hecho, todos los que vienen a las tutorías siempre les va muy, muy, muy bien. Entonces sí, confiar en Dios, ¿verdad? Que están aquí, pues, enhorabuena para grandes cosas. Ujú. Un poquito a la vez y se llena el vasito. Más preguntas, si no, tengo a Angie, no sé si es otra pregunta o dejó la mano levantada, si no, me voy despidiendo. Bueno, que pasen muy buenas noches. Cualquier consulta, nada más me escriben un correo o en el foro de dudas, si es para también todos los compañeros. Estoy para servirles. Que pasen una linda noche y nos vemos. Muchas gracias, profe. Gracias, Buenas noches, profe. profe. Buenas noches, Buenas profe. noches. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias, Muchas gracias. muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias.